el Salmo 69. Voy a dar lectura en sus 36 versículos. Es un salmo largo, así que vamos a leer, usted me puede seguir. Salmo 69. Para el director del coro, según Sosanim, salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y las corrientes me anegan. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que buscan, oh Dios de Israel. Pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de silicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Habla de mí los que se sientan a la puerta, y yo soy la canción de los borrachos. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí, conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia, respóndeme pronto. Acércate a mi alma y redímela, por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias te exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. Viva vuestro corazón los que buscáis a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Vamos a ir en oración. Padre, tu palabra es dulce, tu palabra, oh Dios, como acabamos de entonar el himno, es faro celestial. Estamos reunidos para poder oír lo que tú en este día nos quieres hablar. Gracias por apartar un día para que tu pueblo pueda oír tu voz.
Somos llamados, oh Dios, a vivir todo el tiempo en tu presencia, pero en este día, oh Señor, es especial porque estamos en espíritu y buscamos oír tu voz con las Biblias abiertas y pedimos ahora que puedas abrir nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos para poder recibir, oh Señor, tu enseñanza. Ayuda al predicador que es frágil, que es débil. Sabemos que, Señor, si tú no obras en él, todo lo que ha de hablar, Padre, ha de ser vacío. Y, Señor, no es el propósito por el cual inspiraste tu palabra. Tu palabra, Señor, es para que pueda traer vida al que está muerto, para que pueda fortalecer al débil, para que pueda corregir, dar dirección al que se ha descarriado, para restaurar aquella oveja, oh Señor, que se ha extraviado. Señor, pedimos entonces que tu palabra cumpla su perfecta voluntad. Es el tiempo, Señor, que hemos esperado. Rogamos que tu Santo Espíritu haga esto y más en medio de nosotros. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento. Con el tiempo siempre vamos a estar los predicadores lidiando, luchando. Espero, hermanos, estos 36 versículos en esta noche presentarlos como el Señor lo ha puesto para ustedes. Quiero titular este salmo, el Salmo del Siervo Sufriente. Así se titula este salmo. Si hemos podido captar en la lectura rápida, usted puede percatarse, hay mucha referencia a Jesús. De allí el título, el Salmo del Siervo Sufriente. Usted conoce el Salmo 22 y el Salmo 22 habla de los sufrimientos, de la pasión de nuestro Señor. Y fue Martín Lutero que dijo que este salmo es uno de los gritos más increíbles jamás pronunciado en la tierra. Digo uno de los más porque otro está en el Salmo 22, versículo 1. Martín Lutero leyó el grito de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Lutero levantó las manos y dijo: Dios abandonado por Dios, ¿quién puede entenderlo? Nuestro texto es Dios clamando: sálvame, oh Dios. ¿Quién puede entenderlo? El versículo 1 dice de esa manera: sálvame, oh Dios. Ese era mi primer título para esta enseñanza, pero a medida que estaba estudiando, recopilando notas, pude cambiar el título, pero usted puede quedarse con ese título, el Salmo del Siervo Sufriente, porque mi corazón, hermanos, en esta noche es que no solamente nos quedemos con David, sino que ese David sea el hijo de David, hablando que Jesucristo, hermanos, puede ser visto en estas páginas. Ahora, Jesús de Nazaret, un hombre que conocemos su historia, no solamente es como un hombre, sino es Dios y es hombre. Hace 2000 años atrás, dice, tomó nuestro lugar, y de ahí que cantamos el himno en el monte Calvario para poder encontrarnos y volver a la historia, a la cruz. Hebreos capítulo 1 versículo 8 y 9 nos dice: pero al Hijo, dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, es cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, estoy citando Hebreos porque Jesús no está aquí en la tierra hablando cuando vino hace 2000 años atrás. Él ascendió a los cielos, triunfante, como decía, en las aguas de la muerte. Una vez que él fue a la tumba, por una vez que él fue sepultado, también dice, se levantó y ascendió a los cielos. Y de ahí que tu trono, oh Dios, dice, por los siglos de los siglos, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Una referencia a Jesús. Y nuestro texto, como el versículo 1, dice: sálvame, oh Dios. Este versículo primeramente a mí me ponía a ver cómo estaba David cuando estaba clamando. Empieza, ni siquiera hay una introducción, solamente dice: sálvame, oh Dios. Pero cómo habrá estado el alma de Jesús cuando el Padre simplemente lo abandonó y él pedía que podía ser liberado,
que pasar esa copa de Él, pero tuvo que participar de esa copa de nuestro pecado. Ahora, de ahí el grito, sálvame, oh Dios. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, por nuestros pecados, que fue una afrenta, una ignominia, una vergüenza. Y este salmo nos va a llevar, hermanos, al mismo corazón del Evangelio, porque si miramos el Salmo 22, habla de cómo Cristo padeció, pero vamos a ver aquí cómo el alma, el ser de Cristo, como dice el versículo 2, me he hundido en cieno profundo y donde no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y las corrientes me aniegan. Hay una referencia a David, pero una referencia completa o cúspide en que Cristo se encontraba cuando hizo la obra de salvación por ti, por mí. Y Cristo clama allí. Ahí soportó, ahí fue humillado, toda la vergüenza, todo lo que nosotros nos tocó vivir, Él lo llevó. Y de ahí que quisiera que en este salmo nos podemos encontrar con Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contemplar esa cruz que muchos desprecian, pero para nosotros es estima mayor? ¿O qué lleva a un creyente a contemplar la cruz y despreciar, aborrecer el pecado? Porque el pecado solamente va a ponernos en contra de Dios. Y eso es lo que hizo el pecado. Una sola transgresión hizo que el hombre sea enemigo de Dios. Ahora, por eso digo, ¿qué lleva a un creyente? ¿Cómo es que nosotros ahora estando o ahora entendiendo lo que en Cristo hemos obtenido podemos vivir? Bueno, las buenas nuevas nos recuerdan que Cristo también tomó nuestro lugar, que Cristo fue abandonado. En el Evangelio nosotros podemos hablar del amor de Dios. Hablamos de la ira, hablamos del amor de Dios, que Dios fue justo, que Dios fue fiel. El Hijo gritó, salvación, liberación, pero el pecado tenía que pagarse. Ahora, ¿qué hace también cuando uno está en el horno de la aflicción? David se encuentra de esa manera, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Si hablamos de un pozo, hablando en el tiempo de Israel hoy día, en los lugares de agrícola, un pozo es subterráneo, pero hablando de un pozo cenagoso, hablando de más literal de David, se cavaba un pozo hondo y allí estaba la basura. Allí se enterraban todo lo que se puede enterrar. Bien, David experimenta eso, que solamente ese lugar es un lugar de abandono, de vergüenza, de podredumbre. Bien, el Salvador, nuestro Salvador, estuvo allí. Él fue avergonzado, Él fue despreciado, Él fue afligido a tomar nuestro lugar. Tal vez nosotros no podemos ver de esa manera, pero es lo que ha ocurrido. Así que en el Salmo 69 podemos escuchar aquí el clamor de David, pero más que un clamor es lo que David dijo de Cristo. Y David solamente aquí es el instrumento para comunicarnos del sufrimiento y la vergüenza de todos los elegidos de Dios. Pero esa vergüenza estuvo en los lomos de Cristo, quien satisfizo la justicia del Padre, lo que la justicia demandaba. El Salmo 69 entonces podemos ver que refleja la vergüenza, la petición de David, pero también refleja, hermanos, el sufrimiento de Jesucristo. Muchos dicen que este salmo es típico de Cristo en varios aspectos. De este encabezado aprendemos que es para el director del coro, según Sosanim, salmo de David.
Hemos dicho que esta palabra sosanim es algo muy particular y probablemente hace referencia a instrumentos que se parecían a un lirio o decir como una trompeta que se usaba para el director del coro según sosanim, salmo de David. Bueno, el salmo es de David, pero algunos estudiosos comentaristas también hacen referencia que pudo haber sido Jeremías. Pero creo que describe, y lo tengo muy claro, es salmo de David. Ahora, cuando nosotros venimos aquí, tenemos que ver qué es lo que hace David. Versículo 13. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. En tiempos de problema, en tiempos de adversidad, David nos enseña que a través de su vida podemos ir a Dios, podemos depender de Él y podemos comunicarnos con Él. Dios es el recurso o la fuente donde podemos recibir ayuda, sea cual sea la situación. Aquí prácticamente es que David es acusado falsamente. Eso es lo que está llegando a él. Es que sus enemigos son muy fuertes y lo acusan sin que haya pasado o él se les haya hecho algo. Y vamos a empezar primero versículos 1 al 4. David ora y expresa su desesperada necesidad del poder liberador de Dios. Versículos 1 al 4, este es mi primer encabezado. David ora y expresa su desesperada necesidad del poder liberador de Dios. David necesita la ayuda de Dios. Y aquí vamos a ver que la condición es que de David estaba, dice versículo 1, porque las aguas me han llegado hasta el mar. Y de ahí que David nos puede hacer ver los peligros a su alrededor que estaba ocurriendo. Hablemos de su vida física, hablemos de su familia, y David se está ahogando. Versículo 2, David se está hundiendo, me he hundido en cieno profundo. Donde quiera que David iba, solamente es lo que estaba a su alrededor, no había escapatoria. Por eso dice, el versículo nos ha dicho, sálvame, oh Dios. Ahora tú y yo tenemos que recordar, cuando un hombre está en esa condición, busca liberación, desesperadamente. Esto me trae en mente lo que estaba pasando con la vida de José cuando fue echado a un pozo. Él pedía a gritos ser sacado, ser liberado. Bueno, dice aquí el salmista, hablando David, me he hundido en cieno profundo. Así estaba la condición, pero ahora quiero un poco hablarles de cómo haya estado la condición de nuestro Salvador amoroso. ¿Por qué Cristo estaría hundido como dice el texto, en cieno profundo? Bueno, porque el pecado entró a la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice, y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente de maldad continua. Tú y yo tenemos que saber aquí y tenemos que un poco profundizar el amor de Dios. Dios conoce su creación, pero para que el alma del Salvador esté ahí en lo profundo, primero hay que reconocer quiénes somos. Dios conoce nuestra naturaleza, Él nos hizo, conoce nuestra naturaleza caída. Ahora Cristo vino a salvar a su pueblo y está donde está, en ese lugar profundo, por los suyos. Y voy a decir lo siguiente, nuestra caída vino por una transgresión. Nuestra justificación fue por una multitud de transgresiones. Porque hermanos, si solamente contamos nuestras transgresiones, cuando Génesis dice, o Moisés por el Espíritu Santo escribe que la maldad del hombre es continua. Cada vez entendemos nuestra depravación es total. Hay un hombre
conocemos, un pastor joven que del pasado, Machín, él se dio cuenta de esto y solamente quiero citar sus palabras. Dice, pero tomar solo los pecados del corazón que pecamos cada segundo de cada día es de 86.400 pecados por día. Eso es, dice, 31.536.000 pecados al año. A los 75 años se trata de 2.365.200.000 pecados en el pensamiento solamente. Hay alguien que hizo los números para podernos ver que cuando Génesis dice que es de continuo pensar pensamientos de mal, eso es lo que está pasando. Tú y yo conocemos quiénes somos una vez que Dios nos ha abierto los ojos y puedes ver al Salvador que está por nosotros en esa condición. Me he hundido en cieno profundo, Cristo por nosotros, mostrándonos su amor ahí, de cómo Él dejó la gloria, cómo descendió aquí a las partes más bajas y se puso bajo la ley por 33 años para cumplir todo lo que tú y yo no podemos cumplir y así tener una vida, ¿no?, perfecta, así como nosotros, como tú y yo hubiéramos vivido, pero Cristo lo vivió por nosotros. Versículo 4, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Todo lo que hicieron con el Salvador, todo lo que hicieron con David, pero lo que Cristo hizo fue al final restaurarnos a esa comunión que nuestros padres en el huerto habían perdido. Ahora, en la época de David, como dije, ese profundo pozo, hermanos, eso puede hablarnos de nuestra depravación total, donde podemos encontrarnos en el pasado como éramos. Si tú nunca te has visto un pecador tan grande, o el primero de los pecadores como el apóstol Pablo lo dijo, entonces todavía no has visto completamente tu naturaleza caída. Pero aquí podemos ver a través de este salmo una descripción cómo la vergüenza de los pecados de su pueblo pueden hablarnos que en ese lugar el Salvador estaba ahogándose, siendo Él el portador, pero al mismo tiempo nos estaría liberando. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, miren a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual puesto por gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Ahora vamos a ver que en el versículo 3 David está llorando. Ahora, hasta el punto que se le reseca su garganta. Mis ojos, dice, desfallecen mientras espero a mi Dios. Ahí podemos ver a David literalmente en esa condición, ya cansado de llorar, pero cuanto más el clamor, el llanto de nuestro Salvador por el pecado de nosotros. Cómo Dios estaba ejecutando su juicio por ti, por mí. Se estaba sometiendo al Padre. Y vamos a ver más adelante el abandono, no solamente de sus seres queridos, de sus hermanos, pero era la fidelidad de Cristo. Él siendo nuestro portador, Él sufrió nuestro oprobio. Estoy cansado, dice el texto, de mi llanto. Versículo 4, David fue superado, dice en Números, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Bueno, aquí podemos ver primeramente a David rodeado de enemigos. Hay un David mayor, del linaje de David, hablando de Cristo. Podemos desprender que esto habla de Cristo. Habla de Cristo. Versículos 5 al 12, este es mi segundo encabezado aquí. David ora y expresa la gran omnisciencia de Dios en sus problemas.
Es una petición del salmista, pero David conoce que Dios ve. Y voy a enumerar aquí de manera general, versículo 5. David sabía que Dios estaba completamente consciente de sus fallas. Ahora, si David está aquí, como decir, está pidiendo, si tú ya me perdonaste el pecado que yo infringí con Betsabé, si he cometido pecado, como decir, ya no pueda otro sufrir por ese pecado, porque Dios lo conoce. Y David pide ayuda aquí. Está siendo honesto. Versículo 5. Oh Dios, tú conoces mi insensatez. Mis transgresiones no te son ocultas. Ahora, David quiso ocultar, pero Dios lo reveló públicamente. Ahora, David sabía que Dios podía evitar que su pueblo se avergonzara y deshonrara. El pecado trae vergüenza, pero Dios puede hacer que incluso nuestros pecados, ¿por qué es nuestros pecados? Pues no podemos estar contentos con eso. Lo que fuimos en el pasado solamente es para nuestra vergüenza. Y David está diciendo en versículo 6, no se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor Dios de los ejércitos, no sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. David sabía que Dios estaba completamente consciente entonces de sus fallas, que Dios puede evitar que el pecado de David no traiga más deshonra a Dios, porque te están buscando, dice el texto, te están buscando. Y de ahí la intercesión de David, versículos 7 al 12. David sabía que Dios estaba completamente consciente de sus circunstancias. No voy a dar lectura, pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es bueno recordar que Dios está ahí, que Dios conoce. Y eso debe traernos un consuelo a ti y a mí. Versículo 7, los reproches, versículo 8, que había sido abandonado por sus familiares, se ha convertido en extraño para mis hermanos. Bueno, es una referencia a Cristo también. Si tú y yo podemos recordar, versículo 9, como había sido muy celoso por la casa de Dios. Versículo 9, porque el celo por tu casa me ha consumido. Ahora David era celoso por la palabra y la verdad de Dios. Dice Juan Calvino aquí, era intenso en su pasión, hablando de Juan Calvino, un hombre que siempre profundizó mucho en las Escrituras. Y de él sabemos su pasión, que era por enseñar la palabra de Dios, su celo por las cosas de Dios. David era un hombre así que era consumido. Juan Calvino dijo una vez que no quiero que mi Señor me encuentre inactivo cuando Él venga. Esto nos hablaba de su celo por la palabra de Dios y la obra de Dios. Y cuando Cristo aparece, los discípulos empezaron a ver cómo limpiaba el templo y dijeron, el celo por su casa le consume. Versículos 10 al 12. Dios sabía que David había sido humillado por la palabra y la obra de Dios. Todos conocían. Ahora quiero pasar a versículos 13 al 19. David ora y le pide a Dios que le responda. Este es el momento más emotivo de su petición, que nos enseña que Dios, hermanos, puede responder a un hombre como David, puede responder a un hombre como nosotros. Versículo 13, David quiere que Dios responda en un momento aceptable, en un tiempo propicio. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Versículo 13, la segunda parte. Que Dios le responda de acuerdo a su grandeza. Versículos 14 y 15. Antes voy a decir versículo 13 nos dice a su verdad. Respóndeme con tu verdad salvadora. Versículos 14 y 15. David sigue pidiendo que le responda, porque se ha metido, como diríamos, en muchos problemas, pero David está pidiendo ayuda aquí. Es lo mismo cuando el Salvador esperaba la liberación del Padre. Cristo dependía del Padre.
para librar, y podemos ver ahí una vez más a Cristo. Versículo 16, David pide que Dios responda de acuerdo a su bondad amorosa. Versículo siguiente, porque David está angustiado y David está pidiendo que le responda. David quiere que Dios responda debido a sus enemigos. Versículos 18 y 19. Acércate a mi alma y redímela por causa de mis enemigos. Ahora, versículos 20 al 21, vamos a encontrar que David ora y describe su condición personal. La afrenta ha quebrantado mi corazón. Dice, estoy enfermo, esperé compasión, pero no lo hubo. Busqué consoladores, pero no lo hallé. Vemos aquí el corazón de David. Está partido. No tiene amigos quien le consuele. Y David, mire hermanos, está físicamente enfermo también ahí. Versículo 20, la parte B. Pues, y estoy enfermo, dice. Bueno, estar físicamente enfermo no es nada bonito. Porque no había quien le diera de comer, de beber. En vez de esto, dice el texto, le dieron hiel, que era un tipo de veneno y vinagre. Y lo mismo pasó con Cristo. Si tú y yo recordamos qué pasó con nuestro Señor, le ofrecieron vinagre. Ahora, cuando las personas están en la condición de David, hermanos, hasta el apetito se te va. Es verdad. No solamente nos quedamos con David, pero aquí vemos también el abandono. Si hablamos de Cristo, sus discípulos huyeron, su padre lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la justicia de Dios estaba realizando. Versículos 22 al 28. David ora y describe su deseo por sus enemigos. Si aquí en esta petición él está pidiendo liberación, porque está siendo perseguido, está siendo abrumada su alma, hay una petición imprecatoria para sus enemigos, que al final lo que nos enseña a ti y a mí es que nosotros también podemos orar por ellos, pero la justicia está en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo quisiéramos que la justicia de Dios sea para bien en ellos? En otras palabras, que reciban la justicia de Cristo. Que no solamente reciban el juicio divino. Y 7 cosas aquí que voy a enumerar. El versículo 22, David deseaba que sus enemigos quedaran atrapados. Que la mesa delante de Dios se convierta en lazo. Versículo 23, que sus enemigos fueran cegados. Mismo versículo, que temieran el juicio. Versículo 24, que recibieran la ira ardiente de Dios. Esta es una idea de indignación, hablando de un juicio que David quisiera ver, que tiemblen sus enemigos. Versículo 25-26, que fueran desolados. Versículo 27, el texto nos va a decir que la iniquidad, hablando de la iniquidad de Dios, añade iniquidad a su iniquidad y que no entre en su justicia. Versículos 29 ahora hasta el versículo 33, David ora y sabe que la salvación de Dios se convertirá en aflicción. Su aflicción se acabará, sino terminará en alabanza. Y David ora que la salvación de Dios se convertirá en gozo. Tú y yo, hermanos, aquí podemos una vez más también ver que Cristo, para que fuera exaltado, fue humillado. Pero podemos ver ahí el amor de Dios hacia nosotros. Hacia nosotros. El amor de Cristo por su pueblo. Y esto es un recordatorio. En estos versículos, versículo 29 al 33, también podemos ver cuando alguien cae en pecado. Podemos tratarlo con amor, hay que disciplinarlo. Porque al final la disciplina va a producir fruto.
Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, para nosotros tiene mucho significado. Quiero seguir ya avanzando y finalizando. Versículos 34 al 36. David ora y sabe que la liberación de Dios, de él hará que otros alaben a Dios. De eso trata, versículo 34 al 36. Estoy avanzando, hermanos. ¿Cómo termina este salmo? Empezó con una súplica. Este salmo termina en alabanza. Y nos hacemos pregunta para finalizar. Si David fue traicionado, no nos quedemos con eso. Si David fue burlado, tú y yo lo pasamos. Cuando un familiar te traiciona, cuando un hermano te lastima, pero antes de que tú pasaras por todo eso, piensa que tu Salvador pasó por ti antes por todo eso. Mi pregunta ahora es: ¿cómo quiero caminar? ¿Cómo quiero vivir? La respuesta es: quiero caminar como Cristo. La respuesta va a ser sí. Entonces, ama como Cristo amó. Bueno, Cristo en este salmo cumplió la justicia del Padre. Tú y yo no vamos a hacer eso, no vamos a entregar nuestras vidas para que la justicia divina sea aplicada. Cristo murió una sola vez por los pecados de los pecadores. Y no hay otra muerte sustitutiva. Pero sí debemos mostrar misericordia, porque no lo tuvieron con David. David pedía misericordia. Algunas lecciones ya conclusivas. Si David aquí está angustiado, está deprimido, está solo, vemos que él ora. Y tú y yo podemos usar este medio de gracia. Cuando te ataquen, ora. Cuando te sientes humillado, ora. Y cuando estés solo, ora. Vamos a terminar entonces en oración. Señor, gracias te damos por este domingo. Es un capítulo amplio. Sé que, Padre, tú puedes revelar más a tus hijos. Que haya sido suficiente para ver, oh Dios, en estas páginas de nuestro Salvador, de cómo Él tomó nuestro lugar, de cómo Él fue abandonado, despreciado, traicionado, como también lo fue David, pero no al nivel que fue nuestro Salvador. Padre, oramos para aquellos, oh Dios, que aún no te conocen, hoy pueda ser ese día donde puedan tener un encuentro para siempre. Gracias por tu palabra, que el Espíritu Santo pueda aplicar a cada oyente de acuerdo a su necesidad. Señor, este salmo refleja a nuestro Salvador. Y pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan reflejar ese Salvador. Él sufrió para que nosotros ya no suframos en la medida, a la altura, a la anchura que Él sufrió, sino que vivamos para glorificarle, que vivamos con vidas agradecidas. Señor, sé que en medio de nosotros también puede haber hombres y mujeres con corazones, como David, clamando salvación, liberación de su condición espiritual. En sus problemas, estando siendo hundidos en un pozo, no pueden salir, pero tú puedes librarlos. David dice: sálvame, oh Dios, libéralos, oh Dios. Gracias te damos. En Jesús oramos todo esto.